Dios les bendiga, Dios los guarde. Le habla su amigo, el pastor Pedro Terán. Esta semana la reflexión se llama Dios oirá desde los cielos. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu presencia, gracias porque son nuevas tus misericordias cada día. Gracias porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias porque tú prometiste por allá, Señor, en Mateo 28, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos da mucha confianza. Te pedimos perdón por nuestros pecados, límpianos, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que podamos aprender de tu palabra una vez más. Que podamos ser fortalecidos, que podamos ser restaurados, Señor, y que podamos, Señor, tener una revelación fresca de lo que tú quieres a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar a que estemos en un pasaje de la Biblia que está en el segundo libro de Crónicas, desde el capítulo 5, versículo 1, y vamos a estar hasta el famoso capítulo 7, versículo 14. Como ustedes recordarán, cuando David estaba a punto de morir, él tenía el deseo de construir con sus propias manos, con sus propias fuerzas, con su propio intelecto y sabiduría, el templo donde estaría la presencia del Señor. Pero recordaremos, ¿verdad?, que el Señor se lo impidió. Y el Señor le habló muy claro a David y le dijo: tus manos están manchadas de sangre, tú eres un hombre de guerra, así que yo no quiero que tú construyas el templo donde voy a estar manifestando mi presencia. Uno de los hijos de David, de los más famosos, es por supuesto el rey Salomón. Salomón es el que Dios le da las directrices para construir ese templo. Y Salomón lo edifica. De hecho, se tarda 7 años y medio en esa construcción. Como ustedes recordarán, el templo era símbolo, ¿verdad?, de la presencia misma de Dios. Pero cuando construyen el templo, y por supuesto cuando ustedes ven todas las áreas del templo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, todas las áreas del templo iban a ser, estaban dirigidas a ser confeccionadas por primera vez, a ser construidas por primera vez. Se recuerdan que el arca del pacto estaba en Jerusalén. Así que Salomón traslada el arca al templo. El arca estaba en Jerusalén. Y se recuerdan que Salomón introduce todo el dinero, todo el oro, toda la plata, todos los utensilios, todos los vasos que había recolectado, que había ahorrado su papá, el rey David, y lo introduce en el templo. Y después en ese templo, igual como se hacía históricamente, pueblos de Israel habían sacrificios, se hacían holocaustos, pero quiero decirte que aunque el templo era maravilloso, era majestuoso, estaba todo forrado de oro y había utensilios muy, pero muy caros, muy costosos, y se hacían sacrificios y holocaustos de muchísima cantidad. Todo ese sacrificio no salvaba una sola alma. Todo ese sacrificio que se hacía, el templo, toda la majestuosidad del templo, no salvaba una sola alma. Y lo vamos a ver. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados, y ahí sí fue redimida y justificada nuestra vida. En el arca solamente estaban 2 tablas. Estaban las tablas con las leyes de Moisés. Ya para ese entonces ya no estaba el maná ni la vara de Aarón. Estaban solamente las 2 tablas. Usted me preguntará por qué solamente estaban las 2 tablas y no estaba el maná y no estaba la vara de Aarón. Esa es una historia para otra reflexión.
en ese entonces, cuando estaban Salomón llevando el arca al templo, habían 120 sacerdotes que tocaban las trompetas y cantaban todos a una sola voz. Todos cantaban a una sola voz, y usted imagínese esos sacerdotes a la vez tocando 120 trompetas. Eso era majestuoso, eso debió haber sido impresionante, eso debió haber sido maravilloso. Y hay una oración de Salomón. Salomón se arrodilla, y era muy atípico que un rey se arrodillara, pero Salomón lo hizo, se arrodilló y empezó a hablar con el Señor. Y empezó a orar por misericordia, por gracia. Empezó a orar por perdón en caso de que él pecara o el pueblo pecara. Empezó a orar Salomón por sanidad en caso de que hubiera unas pestilencias en su pueblo alrededor. Empezó a orar hasta por los gentiles, por las personas que no eran pueblo de Dios. Empezó a interceder Salomón para que Dios escuchara su voz, a pesar de que no eran el pueblo escogido. También empezó a orar al Señor por su ayuda en las guerras venideras, para que le diera la victoria. Así que después de haber orado Salomón, dice la palabra que descendió fuego y consumió los sacrificios y los holocaustos. ¿Y sabe qué pasó? La gloria del Señor llenaba el templo. Eso lo dice la palabra. Salomón había ofrecido 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en sacrificio al Señor. Te repito, sí, no escuchaste mal, te repito la cifra. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Tú te imaginas la cantidad de sangre que estaba regada por toda esa tierra, por todo ese lugar? Se hacía ese sacrificio al Señor porque era la costumbre. Entonces aparece el Señor a Salomón y le dice: he oído tu oración. ¿Cuántas personas no anhelan que el Señor les diga: he escuchado tu oración? A Salomón el Señor se le presenta y le dice: Salomón, he escuchado tu oración. ¿A ti te gustaría que el Señor te dijera: he escuchado tu oración? Estoy seguro que sí. El Señor le dice a Salomón en 2 de Crónicas 7:13, le dice: si tú, Salomón, o el pueblo peca, entonces yo no mandaré lluvia, y mandaré langosta a devorar todos los frutos de la tierra, y enviaré pestes. Eso lo dice 2 de Crónicas 7:13. Pero mira lo que dice el famosísimo 2 de Crónicas 7:14. El mismo Dios le da una solución a Salomón en caso de que él pecara o que el pueblo pecara o que se desviaran. De una vez ya Dios sabía que el pueblo se iba a desviar y le daba una solución. Y la vemos en 2 de Crónicas 7:14. Y mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te lo repito. Si se humillare mi pueblo, para el perdón nacional debe haber primero humildad. Tiene que haber una humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y oraren, segundo requisito, oración. Te tienes que humillar, dice el Señor. Tienes que hablar conmigo, tienes que orar. Y buscar en mi rostro. Está hablando el deseo de tener la presencia de Dios constantemente en tu vida. Entonces dice el Señor: y se convirtieren de sus malos caminos. Eso habla de arrepentimiento. Te tienes que dar una vuelta de 180 grados por el camino que te lleva a la destrucción, a la perdición. Y entonces el Señor dice: si te convirtiera de tus malos caminos, entonces, después que se cumplen esos 4 requisitos, humildad, oración, deseo por Dios y arrepentimiento, entonces
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Dice entonces el Señor, oiré desde los cielos, te repito, perdonaré tus pecados y sanaré la tierra. Entonces, yo creo que como pueblo, como nación, debemos humillarnos. Debemos humillarnos. Debemos orar. Debemos clamar, pedir al Señor. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Debemos retractarnos de nuestro mal camino, de nuestro mal proceder. Tenemos que convertirnos, tenemos que dar una vuelta a 180 grados hacia ese camino de destrucción por el cual vamos. Y entonces, dice el Señor, oiré. Solo así oiré tus oraciones. Y cuando el Señor escucha nuestras oraciones, entonces vienen sus respuestas. Viene la sanidad de la tierra, viene la restauración de nuestras vidas, viene la conversión de nuestros familiares, viene la transformación de un municipio, de una ciudad y de todo un país. Así que te invito a reflexionar desde Segunda de Crónicas, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 14, que puedas meditar en todo lo que hizo, el legado que dejó David y todo el proceso que hizo su hijo, el rey Salomón, y cómo el Señor se goza en la presencia en el templo que construye Salomón, y de toda manera le dice, en caso de que peques, en caso de que falles, te tengo una solución. Humíllate, ora, conviértete, arrepiéntete, y entonces yo oiré desde los cielos todas tus oraciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta reflexión pueda ayudar a tu vida, a tu familia, a tu nación, a tu municipio, a tu ciudad, y que pronto podamos ver un país a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Chao.